aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días, familia. Estamos listos para adorar al Señor y por eso yo quiero pedirles que nos dispongamos de la misma manera cada uno en su casa. Vamos a adorar, vamos a exaltar a nuestro Dios y también vamos a prepararnos para escuchar la palabra que Dios tiene para hoy. Esta semana ha sido algo muy especial para nosotros porque hemos podido hablar con muchas personas y también a través de los equipos hemos podido escuchar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestras casas en este tiempo, y es algo que llena nuestro corazón saber cómo Dios nos está hablando, cómo su palabra para nosotros se ha vuelto una pasión y es algo que nos está llevando a conocer a Dios de una manera espectacular. Y me emociona y nos emociona mucho, es porque sabemos que es lo que Dios anhela y espera de nosotros este tiempo. Yo sé que cada uno de nosotros ha visto su mano en este tiempo de una manera sobrenatural, y ahí es cuando entendemos que su amor y su misericordia son nuevos cada mañana. Así que hoy queremos junto con ustedes que sea un día no para pedirle al Señor nada más que su presencia, nada más que su gloria, que sea un día para exaltarlo con todo lo que somos, que podamos derramar y derrochar exaltación a Él, porque Él lo merece todo, porque para Él es todo, porque por Él vivimos, somos y nos movemos. Así que queremos orar juntos y queremos darles un tiempo antes para que ustedes puedan expresarle al Señor eso que anhelan hoy de Él, que es Él para nosotros, que es Él para ti, que deseas de Él, de su persona, de su presencia, de su magnificencia. Señor, aquí estamos. Hoy queremos que sea un domingo especial, donde podamos encontrarnos contigo, donde podamos unirnos con esa alabanza, esa adoración celestial que no para, Señor. Señor, si los mares, si los cielos, si todo lo que existe, que hiciste, te creó, que creaste, Señor, te adora. Hoy queremos ser nosotros, tu creación, quien te adora, unirnos en un solo clamor, en una sola exaltación, Señor. Hoy, Señor, en esta nueva gloria, Señor, queremos adorarte y anhelar tu gloria, Señor, para que de la misma manera que es manifiesta en nosotros, podamos dártela como debe ser, ofrecida y dada, Señor. Te adoramos, te exaltamos, y con tus palabras le vas a decir al Señor: levanta una adoración, levanta una exaltación, levanta un clamor, una oración de que es Él para ti, que anhelas de Él. Te adoramos, Señor. Lo eres todo. Quiero amarte, Señor. Quiero amarte con todo lo que soy. Quiero adorarte, Señor. Eres todo para mí, Señor. Eres indispensable, eres inigualable, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te pedimos que en estos minutos de adoración
oración, Señor, la dimensión espiritual de tu presencia sea revelada y descienda en este mismo instante a donde estamos, Señor. Descienda a nuestros corazones, descienda a nuestras vidas, toque a nuestros hijos, toque a nuestra casa, todo sea santificado por ti, Señor. Y que todo, Señor, lo que soy te adore y te exalte en el nombre poderoso de Jesús. Mayor gloria tenemos hoy, justificados somos por ti, Jesús, por tu Espíritu que da vida. En plena libertad clamamos hoy. Anhelamos más de ti, queremos más de tu gloria. Anhelamos más de ti, queremos más de tu gloria. Mayor gloria tenemos hoy, justificados somos por ti, Jesús, por tu Espíritu que da vida. En plena libertad clamamos hoy. Anhelamos más de ti, queremos más de tu gloria. Anhelamos más de ti, queremos más de tu gloria. Anhelamos más de ti, queremos más de tu gloria. Anhelamos más de ti, queremos más de tu gloria. Anhélala, de tu gloria, 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 de tu gloria. De tu gloria, para darte gloria, para darte gloria, para darte gloria. ¿Cómo darte gloria, Señor? ¿Cómo saber qué es darte gloria, Señor, si no hay una revelación de tu gloria? ¿Cómo hacerlo, Señor? Hoy anhelamos de tu gloria, para darte gloria, para darte alabanza, para darte exaltación, Señor. Para darte gloria, para darte gloria, para darte honra, para darte gloria, para darte gloria.
creemos en cada palabra escrita. Creemos en lo que hiciste. Creemos en lo que estás haciendo. Y creemos en lo poderoso y grande que harás. Caminaste sobre el agua, creo que partiste el velo en dos, creo que tú con gran poder sanaste y por tu amor en ti tengo perdón, creo en el poder de tu nombre. También creo que eres el Hijo de Dios. Jesús, en ti creo, vives para siempre, Salvador, Salvador. Jesús, en ti creo, vives para siempre, Salvador. Creo que tu gracia es perfecta y que veré la gloria de Dios. Y cuando yo esté en tu presencia, cantaré: Santo, Santo es el Señor. Creo en el poder de tu nombre. También creo que eres el Hijo de Dios. Jesús, en ti creo, vives para siempre, Salvador, Salvador. Jesús, en ti creo, vives para siempre, Salvador, 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 tu nombre, Jesús, tu nombre, Jesús. Es el único que trae libertad. En tu nombre, Jesús, hay libertad. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre, Jesús. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Dilo con todo tu corazón. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo.
Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo con todo lo que yo soy. Jesús, te amo. 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 Jesús, te amo con todo lo que yo soy. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo con todo lo que yo soy. Te amo, Jesús. Gracias, gracias, porque encontré a mi Salvador, porque encontré a mi Señor. Eres tú, Jesús. No hay otro camino. Eres tú, mi vida. Te amamos, Jesús, y nos quedamos en tu presencia. Permanecemos allí y abrimos nuestro corazón para lo que quieres hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola familia, qué gusto verlos otra vez. Bueno, hoy les tengo una palabra que está en 2 Corintios 5:7. Y mientras les cuento el versículo, yo les voy a mostrar un dibujito. Entonces, vivimos por fe y no por vista. Y bueno, yo sé que es un versículo muy cortico, pero es muy profundo. Y bueno, les quería contar una historia según ese versículo. Y bueno, yo cuando yo tenía asma, los doctores dijeron que tenía que irme a otra ciudad. Imagínense, a otra ciudad. Eso es... no. Pero bueno, el caso es que cuando ya podía correr, los doctores me dijeron que tenía que usar inhalador para correr. Pero mis papás dijeron que no. Ellos tenían muchísima fe de que yo iba a estar mejor. Y bueno, oramos y Dios me sanó. Pero el punto es que mis papás tuvieron mucha fe y esa fe los llevó a lograr que yo mejorara. Y bueno, les quería orar con ustedes. Entonces vamos a cerrar los ojos. Dios, gracias por cuidarnos. Te pedimos que nos ayudes a tener esa fe que mueve montañas, esa fe que tuvieron mis papás y que también tienen otras personas. Y por favor, te pedimos que nos ayudes a tener fe. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, les quería leer algo que les tengo en mi devocional. Entonces, dice: no puedes verme con tus ojos, ni oírme con tus oídos, pero yo estoy aquí contigo. Mi voz es como un suave murmullo en tu corazón. Confía en mí y cree en mí. Y bueno, espero que les haya gustado esta palabra y también que les haya ayudado. ¡Chao! Bueno, familia, ¿cómo la han pasado esta semana? Espero que esta semana ha sido una semana de bendición para todos. Dios sigue hablando, Dios sigue enseñándonos. Y bueno, aunque hemos tenido algunas situaciones, como vimos hace 8 días, el Señor está con nosotros y el Señor no permitirá que nada nos separe de su amor. Y hoy continuamos con el capítulo 9 de Romanos, así que los voy a invitar a que abramos la Biblia allí en capítulo 9 de Romanos.
y vamos a continuar con esta hermosa carta que Pablo nos dejó para entender la gracia del Señor, para entender la obra redentora de Jesús. Capítulo 9, versículo 1. Dice Pablo aquí, yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y ustedes me acompañan allí en la traducción que ustedes tengan. Versículo 1 dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y hasta aquí vemos una aflicción que nos está compartiendo el apóstol Pablo, y es esa aflicción por el pueblo judío, por sus hermanos de sangre. Y yo quiero que antes de continuar me acompañen a Deuteronomio 7, 6, 8. Esta cita nos va, sin perder Romanos, buscamos allí Deuteronomio 7, versículo 6. Miren lo que dice: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y dice: de todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Y me gusta muchísimo ese versículo porque usa las palabras tesoro especial. Y yo quería ponerle de título a esta palabra tesoro especial. Pero el mensaje de hoy se llama elegidos por Dios. Dice el versículo 7: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Y en ese pasaje podemos ver que Dios eligió al pueblo de Israel. Y aquí vamos a entender un poquito qué es lo que pasa con Pablo. Pablo está afligido porque él fue elegido también por Dios para predicar a los gentiles, para predicar el evangelio a los gentiles. Pero siendo él judío y siendo un judío de la talla que él era, tenía dolor por el pueblo judío. Y hoy vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y vamos a estar meditando en tres cosas que nos deja este capítulo 9 de Romanos. Vamos a intentar cubrirlo casi todo. Entonces vamos a leer al versículo 4 otra vez. Dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria. Entonces aquí Pablo empieza a decirnos las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice: les reveló su gloria, hizo pactos con ellos. O sea, Dios no hizo pactos con nadie más sino con ellos. Y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces ahí está mostrando cómo el pueblo de Israel tiene que ver todo con Dios, cómo Dios lo escogió para darle los secretos, para revelarle la ley, para revelarse Él mismo. Entonces allí en el versículo 6 pregunta el apóstol Pablo: ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Y él hace esta pregunta porque precisamente de ese dolor que él tiene por la conversión de los judíos está hablándonos desde el principio del capítulo 9. Entonces él ahora pregunta: o sea que Dios no cumplió su promesa, porque si la promesa era para el pueblo elegido de Dios, ¿por qué este pueblo
se ha hecho rebelde? ¿Por qué este pueblo no recibió a Cristo? ¿Por qué este pueblo crucificó a Cristo? Y entonces dice, no. Bueno, hago la pregunta de nuevo. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Muy interesante esto, ¿no? Dice, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Y mírenlo como cierra el versículo 8, dice, solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. ¿Y cuáles son los hijos de la promesa? Los hijos de la promesa son los descendientes de Isaac. Entonces recordamos que Abraham recibió una promesa de parte de Dios de que su descendencia iba a ser tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y en esa espera y en ese momento en que Dios le habla a Abraham, Abraham se adelanta y entonces nace primero Ismael. Recordamos que Ismael es el hijo mayor de Abraham, pero la promesa no iba a venir por Ismael, sino por Isaac. Y entonces Ismael, que es un hijo de Abraham, se convierte en el padre de todas las naciones árabes que conocemos hoy en día. Así que ellos también se pueden considerar hijos de Abraham. Pero la promesa viene por Isaac. Y allí el versículo 8 dice, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Y sin perder ese versículo, yo quiero pedirles que pasemos la página hacia atrás al capítulo 8, el versículo 14, porque además hay una característica muy especial de los hijos de Dios. Y es la siguiente, dice versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y allí está Pablo contándonos su dolor por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, por su pueblo, porque él estaba predicando la buena nueva del evangelio a todos los gentiles, pero sin embargo los judíos todavía no atendían a la voz de Dios. Versículo 9, continuemos en el versículo 9, dice, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Esto habla de la promesa a través de Isaac. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Versículo 11, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Y entonces él le dijo a Rebeca, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Entonces, hasta aquí yo quiero recapitular un poquito y hablar del primer pensamiento que yo quiero que tengamos en nuestra cabeza, y es que el Señor eligió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo escogido por Dios. Es su especial tesoro. Pero aquí ahora vamos a ver que el Señor también nos eligió a nosotros. Miren, versículo 14 dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Entonces, la segunda cosa que quiero que tengamos en mente es que Dios elige a las personas como Él quiere. Elige a quien quiere y esto lo hace
por su misericordia, pero también lo hace para su gloria. Entonces notamos ahí cómo el Señor eligió a Faraón para glorificarse en todo lo que ocurrió con el Faraón. Vuelvo allí a la parte B del versículo 17, dice: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder. Para eso escogió al Faraón, de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y no sé si recuerdan la historia, pero cuando el pueblo de Israel se convierte en esclavo en Egipto, que están esos 400 años largos en Egipto como esclavos, ellos se olvidaron de su Dios, al punto que Dios tuvo que traer a Moisés para recordarles que Él era Dios y que tenían un Dios poderoso, pero no solo a ellos, sino también a Faraón. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En el versículo 18 dice: así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? Y lo que quiere decir Pablo aquí es que a veces nosotros hemos visto personas que han endurecido su corazón. De hecho, hay personas que se autodenominan no creyentes en Dios, ateos. Predican que Dios no existe y se han alejado por completo de Dios. Y hay personas que han endurecido su corazón, aún creyentes en Dios, para perseguir a otras personas y para hacer cosas que de pronto no son la voluntad de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios culpa a esas personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso, dice Pablo. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Pregunta interesante. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? Versículo 22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nosotros conocemos personas que son malas y que de pronto están en lugares de liderazgo en nuestra nación o en otras naciones, y pensamos: ¿por qué Dios no se los lleva? ¿Por qué Dios no los destruye? ¿O por qué Dios no hace justicia sobre sus vidas? Pero precisamente es porque Dios los eligió para glorificarse, como vimos que ocurrió con Faraón, ¿cierto? Pero aquí dice que asimismo también el Señor, sin ser injusto, les da mucho más espacio y les tiene más paciencia y misericordia para que ellos un día lo reconozcan. Entonces vamos a ir al versículo 22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria, una vez más, brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Todo lo hace el Señor para su gloria. Los que preparó de antemano para gloria. Entonces es muy interesante esta parte hasta acá, porque nos deja ver cómo Dios elige a quien quiere, cómo Dios nos elige para su gloria. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas debe ser para su gloria. Debe ser para su gloria. Aquí en el versículo 24 hay una noticia espectacular. Dice: y nosotros estamos entre los que Él eligió. ¿Se acuerdan que cuando leímos en Deuteronomio decía: ustedes son mi especial tesoro? Ustedes son mi especial tesoro, los he elegido a ustedes y son mi especial tesoro. Bueno, pues el versículo 24 aquí dice que nosotros también somos parte de ese especial tesoro. Entonces hasta aquí hemos aprendido que el Señor eligió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el que conocemos hoy en día, es el pueblo elegido de Dios. También nos eligió a nosotros. Y la segunda cosa es que el Señor elige a quien quiere por su misericordia. Versículo 25 dice, 24, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Ahí están los dos versículos y yo quiero que ustedes me acompañen antes de continuar
a el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 25. Del 25 en adelante vamos a leer. Dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Él era uno de los ancianos de Israel y decía: el Espíritu Santo estaba sobre él, dice la palabra, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor, o sea, al ungido, o sea, al Cristo. 27. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Versículo 32. Él, o sea Jesús, es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Y me gusta como dice en la Reina Valera, dice: Él es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces miren que Jesús es el que nos une con los judíos, con el pueblo elegido de Dios, para ser elegidos como uno solo. El Señor vino a la tierra para ser nuestra luz y también para la gloria de su pueblo. ¿Por qué? Porque las promesas se cumplen, porque las promesas del Señor se cumplen, porque el Señor no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Y entonces en este versículo 24 de Romanos 9 vemos otra vez: nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Versículo 25, con respecto a los gentiles, o sea a nosotros, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y recuerdan en Deuteronomio que Dios hablaba de esa manera tan especial al pueblo de Israel, diciéndoles: ustedes son mi especial tesoro. Y es así, eran ellos su pueblo amado. Pero ahora aquí está diciendo que nosotros los gentiles también somos amados por Dios. Versículo 26 dice, y también dice acerca de los gentiles: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y hasta aquí es muy importante entender una cosa, y es que nosotros estamos más unidos al pueblo de Israel de lo que somos conscientes. Estamos unidos al pueblo de Israel y hay muchas cosas que nos unen al pueblo de Israel, pero hoy quiero que nosotros entendamos que a través de la historia del pueblo de Israel y de todo lo que ellos han vivido, nosotros nos podemos dar cuenta cómo el Señor cumple sus promesas. Porque Dios les ha cumplido, aun cuando los mismos judíos no recibieron a Jesús, aun cuando ellos mismos lo persiguieron y lo crucificaron. De todas maneras el Señor cumplió, porque Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Vamos a mirar versículo 27. Con respecto a Israel, entonces ya el apóstol Pablo mencionó las profecías con respecto a los gentiles y ahora dice: con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, ojo con esta palabra que viene aquí, solo un remanente se salvará, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Y la palabra clave allí que aparece en el versículo 27 es remanente. Y ese remanente son los hijos de Dios, del pueblo de Dios, o sea, el pueblo escogido de Dios, que es Israel, que reconocieron a Jesús,
que reconocen a Jesús y que actualmente están reconociendo a Jesús como el Mesías. Han pasado más de 2000 años y hasta ahora muchos judíos están reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como nuestro Cristo. Ese remanente somos todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús y somos guiados por su Espíritu Santo. Entonces, nos podemos dar cuenta que como iglesia de Cristo estamos más unidos al pueblo de Israel de lo que imaginamos. Y por eso necesitamos honrar al pueblo de Israel, necesitamos orar por el pueblo de Israel. En Génesis 12, no lo vamos a revisar, pero en Génesis 12 encontramos una palabra que dice que el Señor, una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de bendecir a todos aquellos que bendigan al pueblo de Israel y también de maldecir a aquellos a que maldigan al pueblo de Israel. Entonces nosotros como hermanos de ese remanente de israelitas que creen ahora en Jesús, y aún de los que todavía no creen, pero que por la fe van a creer, nosotros necesitamos estar en comunión con ellos, necesitamos estar orando con ellos, orando por ellos, orando por lo que está pasando en Israel. Hoy en día encontramos muchas personas que están en contra del pueblo de Israel y nosotros como hijos de Dios no podemos ser parte de ese grupo de personas. Todo lo contrario, entendiendo esta palabra y entendiendo este dolor que Pablo nos comparte, esta aflicción que nos comparte, pensando en sus hermanos de sangre los judíos, entonces entendemos que también son nuestros hermanos, que son nuestros hermanos. Nuestra oración debe ser a favor de ellos siempre. Y yo quiero que miremos como último pasaje allí en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer desde el 26. Dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Eso es lo que decimos, revestidos de Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, es decir, la iglesia, es decir, los hijos de Dios. Versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Y yo no sé si ustedes están felices por esa noticia, pero yo estoy muy feliz de saber que todas estas promesas que fueron dadas a Abraham y al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, son mías también. Esas promesas son para mí. Y hoy yo quiero invitarlos a que seamos conscientes de lo que significa el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo que ha permanecido, que ha sobrevivido a los imperios más grandes y terribles que han gobernado la tierra. Y esos imperios han caído, pero el pueblo de Israel se ha mantenido firme. Allí está el pueblo de Israel y las promesas que Dios tiene para los días futuros también se van a cumplir. Y yo quiero retarlos a que sigamos aprendiendo sobre el pueblo de Israel, porque tenemos mucho que ver con ellos, tenemos mucho que ver con este pueblo elegido de Dios, porque a través de ellos el Señor se va a glorificar como lo promete en su palabra, de la misma manera que también nos ha rescatado a nosotros en su misericordia. Entonces quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y nos dispongamos a orar. Nuestra oración de hoy va a ser muy especial porque vamos a orar por ese remanente de elegidos que están encontrándose con el Señor. No sé si de pronto en algún momento has
has tenido sentimientos equivocados en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero si es así, este es el momento de pedir perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos tenido en poco al pueblo israelita, Señor. A tus hijos que tú escogiste, a tu especial tesoro. Te pedimos que nos perdones, Señor, si en algún momento declaramos palabras en contra de tu pueblo, en contra de tus elegidos, Señor. Gracias, Dios, porque aún en la dureza de su corazón, Señor, tú nos diste la oportunidad a nosotros de ser adoptados también por ti. Y ahora podemos ser uno con ellos. Ahora podemos ser un solo pueblo. Ya no son judíos ni gentiles. Ahora somos uno solo delante de ti, Señor. Y te pedimos por ese remanente judío, ese remanente de Israel, que en este momento está camino a cumplir la promesa que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, esos misterios que de pronto a nosotros no nos han sido revelados. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que coloques en nosotros amor por el pueblo de Israel, y hoy levantamos nuestra voz para bendecir al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Hoy bendecimos al pueblo judío, al pueblo que ama a su Dios, al pueblo que está esperando esa respuesta de Dios que llegó hace 2000 años. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que escuchen nuestro clamor, y clamamos para que tu Hijo Jesucristo sea revelado a ellos, en el nombre de Jesús, que sea revelado, y que ellos confiesen que Jesucristo es el Señor, que ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque cada día que pasa son más los judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, que reconocen a Jesús como el Señor, pero faltan aún muchos, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús. Te pedimos aquí junto con todos mis hermanos, pedimos por ese remanente, Señor, que ese remanente te conozca, que ese remanente se acerque a ti, que ese remanente crezca, Señor, que el pueblo judío volque su mirada hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, porque también nos has concedido ser parte de ese especial tesoro. Gracias porque hemos sido elegidos por ti para tu gloria. Gracias, Dios, gracias porque nos has dado el privilegio de estar contigo en los lugares celestiales. Gracias, Jesús, porque estás haciendo una morada para nosotros allí en el cielo. Y gracias, Señor, porque pronto vendrás por tu iglesia, pronto vendrás por el remanente, pronto vendrás por tus hijos que te amamos, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Bendecimos a los judíos, bendecimos al pueblo judío, bendecimos a Israel y bendecimos tu nombre también, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un capítulo muy especial. Espero que lo hayan disfrutado como yo, y vuelvo y les dejo ese reto, ese desafío, que estudiemos un poquito más sobre todo lo que está pasando con Israel. Es muy importante que estemos atentos a lo que está pasando con el pueblo de Israel, porque estamos más unidos a ellos de lo que parece. Y esta semana pues vamos a tener nuestro equipo de parejas, así que estaremos pendientes de avisarles también, de recordarles la reunión. Y también vamos a tener oración el día martes en la noche, entonces pendientes a todos los que quieran participar. Un saludo muy especial para los muchachos de Next Generation, y esperamos que les haya gustado su clase para hoy, que la disfruten y que aprendan mucho de la palabra del Señor. Los amo, los extraño, y mis mejores deseos y mis oraciones con todos ustedes. Bendiciones.